es lo que verás a lo largo de este video. Así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Le estoy enseñando a él a hacer esas cosas que para mí son importantes. Entonces, ojo con eso, parceras. Ojo con eso. Porque eso no es tan cierto de que ellos deben adivinar siempre lo que nosotros queremos. A veces no es tan fácil. A veces hay que hablarlo. Namaste, mere piare dosto. ¿Cómo están mis queridos dostones y dostonas? Nuevamente por aquí compartiendo con ustedes un poco de mi conocimiento como psicóloga, pero también que tiene que ver mucho con las relaciones interculturales. Debemos mirar desde otra perspectiva porque algunas relaciones, vamos a hablar específicamente interculturales, vamos a hablar aún más específicamente con los indios o con personas de la India, no funcionan. Y si le metemos un poquito de psicología al tema, ¿quién quita? Podamos lograr darle una solución a todo este tema del desamor intercultural, de quitarle esas nociones de que las relaciones a distancia de verdad son una pérdida de tiempo, quitarle esas nociones de que esas relaciones entre una chica latina o de cualquier otro país con un indio, no, son un total fracaso. Anteriormente yo les había publicado a ustedes un video sobre responsabilidad afectiva, porque a veces los chicos de la India no entienden nuestras emociones o sentimientos y dicen, no, pero ¿por qué llorar? ¿Por qué lloras por eso? ¡Qué bobada! ¡Qué bobada! ¿Por qué lloras? No entiendo. O ve a un rincón, te calmas y vuelves. Y al finalizar ese video dije algo sobre un tema que también tiene que ver con la esencia de la persona y es los tipos de temperamento. Los temperamentos son algo genético, vienen desde el embrión, desde el espermatozoide, desde todo el tema de la concepción. El carácter es lo que se forja a través de las experiencias. Entonces no podemos confundir esas dos cosas, pero esto nos va a servir un montón para poder llevar la relación en una forma sana, donde si hay conflictos o malos entendidos, se puedan solucionar lo antes posible sin que se vuelva la guerra mundial, la tercera guerra mundial, porque no entendí lo que decía mi chico o no entendí lo que decía mi chica. Así que nuevamente los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y nos sigan en nuestro perfil de Instagram como Somos India Colombia Blogs. Allí publicamos cosas diferentes a las que publicamos aquí en YouTube para que puedan estar enterados. Hablando un poco sobre los temperamentos, este concepto pertenece a la medicina greco-árabe. Voy a hablar un poquito de historia, un minuto, para que puedan ver que de verdad no estoy hablando desde un concepto muy personal, sino de algo que está científicamente comprobado. Este tipo de medicina greco-árabe durante años ha estado en evolución y reconfirmando nuestra teoría, que ya no sería tan teoría, sino ya ser una práctica de los temperamentos que tienen las personas. Sin embargo, esto se basa en los 4 tipos de temperamentos que Hipócrates, uno de los médicos más famosos de la antigua Grecia, estableció basándose en los comportamientos del ser humano. Esto es loco, esto es una locura, nuestro cuerpo es una locura, es una creación perfecta, es una máquina. Por lo cual, como yo les decía hace un momento, esto es totalmente genético, hereditario. Por más cosas que nos pasen, esto es prácticamente inalterable. Y este concepto de temperamento se basa en un antiguo concepto que proponía que las personas, los seres humanos, tenemos 4 tipos de humor. Y entonces aquí viene lo interesante, cuando hablamos de humor se refiere a unos fluidos corporales que están presentes en el cuerpo humano. Cada persona tiene diferentes proporciones de estos fluidos que alteran nuestro comportamiento. ¡Qué locura, ¿no? Qué locura. Ustedes van a ser igual de psicólogos que yo, pero sobre todo le van a dar terapia psicológica a su chico.
a su chico para que digan, wow, ¿me entiendes? Yo debo entenderte ahora. Así que, stop. Les recuerdo que estos videos están subtitulados en inglés, en hindi, en francés, en japonés, en alemán, en español, en portugués y otros más idiomas. Continuamos. Ahora sí, vamos a ir a los 4 tipos de temperamento. El primero es el sanguíneo. ¿Cómo identificar a un sanguíneo? Las personas con temperamento sanguíneo se caracterizan por ser una persona muy animada, creativa, les facilita el relacionamiento social, son optimistas, alegres, son cálidas pero irreflexivas, o sea, no piensan casi que nada. Mentiras, y con un humor variable. Estas personas aman la aventura y tienen una gran tolerancia al riesgo. Por lo general, estas personas sanguíneas no toleran el aburrimiento, la monotonía, no lo toleran. Por lo que una de las cosas que puede poner en riesgo las relaciones de las personas que son con temperamento sanguíneo es que cuando se aburren de una relación no les importa decir chao. No me aportas, no eres divertido, no me haces reír, no salimos a tirarnos de un paracaídas. No salimos a hacer algo divertido porque yo soy un niño que necesito diversión. Literal, tienes un niño interior súper, hiper, mega despierto. Y debido a este tipo de temperamentos, son propensos a conductas que buscan simplemente su placer propio. Y por eso es que dejan tareas sin finalizar. Inician algo, pero se aburrieron y continúo con otro, y cambio y así sucesivamente. Ya les dije que todo en exceso es malo, muy malo. ¿Y cómo podemos asociar este tipo de temperamentos con el aire? Fluye con el aire. Si el aire tiene que ir allá, pues fluye allá el aire. Si tiene que ir allí, fluye por el aire. Y si nos vamos a temas más animados para que ustedes se vayan haciendo una idea en su cabeza, asocian al burrito, el burro de Shrek, él. Ahora, no estoy diciendo que sean unos burros, pero tienen el comportamiento de un burro de Shrek. ¿Sí? Eso, que hablan, que les gusta ser el centro de atención, que, tienen una energía imparable. Imparable. Siguiente temperamento, el temperamento flemático. Una persona con este tipo de temperamento generalmente busca la armonía, que todo sea paz, que todo sea amor, que todo sea... Algunos estudios comprueban que las personas con este tipo de temperamento son personas generalmente fieles y amorosos padres. Conservan sus relaciones con los viejos amigos, familiares lejanos o vecinos. Entonces, a estas personas les gusta mediar dentro del conflicto. Si hay algo que de pronto no está dejando fluir el tema, ellos tratan de mirar cómo reparar o nuevamente traer o alcanzar la paz de su relación o de lo que esté a su alrededor. Por otra parte, valoran mucho la exactitud. Rara vez se enfadan y casi no muestran sus emociones. Son como todos. Estoy feliz, estoy triste, estoy llorando, pero internamente. Ay, no, mentiras, es broma, estoy exagerando eso. Pero es como para que ustedes vayan teniendo una idea o una imagen de qué temperamento podría ser tu pareja. Y generalmente por no ser tan expresivos parecen un poco fríos. Aquí se les dice pecho fríos. Los de crepúsculo. Así exactamente. Por otra parte, evitan ser el centro de atención, cosa que no pasa con el sanguíneo. El sanguíneo sí o sí necesita ser el centro de atención y que todo el mundo sepa que él vive o que él existe o que ella existe. Eso es un sanguíneo. Entonces, si en su familia hay alguien, la prima, la tía, el abuelo, lo que sea, que siempre está ahí como emocionando a la gente, mira que son importantes. Son importantes tener ese tipo de personas porque alegran la fiesta, pero si las ven es porque es un sanguíneo. Pero si por otro lado ven a una persona así como parca, como sí, claro, un poquito tímidas, ya saben que son los flemáticos. Y ahí no hay que juzgar, simplemente es un tema genético, no podemos cambiar la genética. La genética es exacta. Ahora, nos vamos a los muñecos animados o a las películas. Una de las películas que
generalmente repiten un montón son las ardillas Aldi. Tenemos a 3 ardillas. El flemático sería Simón, el que tiene las gafitas, él, tal cual. Así generalmente actúan los flemáticos. Siguiente temperamento, el colérico. Las personas coléricas se caracterizan por ser líderes. Son personas orientadas al logro. Generalmente son muy inteligentes, sin decir que los anteriores temperamentos no son inteligentes, ¿no? Pero este temperamento, por ser líderes innatos, desarrollan una inteligencia, una diversidad, una creatividad así. Rápido. Son analíticos, lógicos. No les gustan las conversaciones triviales, sino más trascendentales, donde haya una lógica, donde haya una raíz de la situación. No esas conversaciones como, hoy está lloviendo, ¿cierto? Y ellos, ok, chao, y se van. No les gusta eso, por eso no son buenos compañeros, porque son muy selectivos. Siempre se asocian con personas que generalmente tienen algo que sumarles, sobre todo en intelectualidad. Sin embargo, este temperamento colérico puede llevar a muchos conflictos. ¿Por qué? Generalmente son un poco hostiles al momento de hablar. No aplican ni la comunicación asertiva ni afectiva. Ellos dicen soy así y punto, si me quieres bien y si no también. Y generalmente no les importa si a la persona le cayó bien lo que le dijo o no. Es lo que hay y punto. Entonces pueden tener ciertos conflictos con las personas por su tipo de temperamento. Ellos no lo hacen con el fin de quizás ofender a las personas, sino que son tan espontáneos y tan sin tacto que dicen las cosas como las piensan o como las ven. Y eso a muchas personas quizás no les gusta. Y son, digamos que el temperamento a los que ven que son un poquito más exigentes. Un poco porque digo un poco porque ellos lo único que les importa es obtener el resultado. ¿Cómo? No sé, pero hay que llegar a este resultado porque son orientados al logro. Entonces, este temperamento se asocia con el fuego. ¡Fum! El fuego da vida, el fuego renueva. No solamente el fuego destruye, sino renueva. Y eso es el temperamento colérico. Así que no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Por favor, suscríbanse. Aquí hago este break para que vayan a tomar un juguito mientras yo les voy charlando. Cuéntenme hasta el momento qué les ha parecido. ¿Ya identificaron qué tipo de temperamento eres tú y tu pareja? Porque a veces por no entender esto, pensamos que, ay no, es que él no me quiere. Él no me quiere, él no me muestra su amor, pero resulta que no, él sí te quiere a su forma, sino que es flemático. No se le dificulta demostrar un poco sus emociones, pero te quiere. O, ay no, él no me deja descansar. O ella no me deja descansar, a cada rato saliendo, jugando, pues es sanguíneo. Hay que saberlo tratar, ¿sí? Eso es importante saberlo. Así que los leo. ¿Qué temperamento eres tú y qué temperamento es tu pareja, tu indio, tu chico? Quiero hacer una aclaración. Estos temperamentos son a nivel mundial. Se dice que las personas asiáticas son frías, que casi no demuestran su amor, su no sé qué. Pues entonces todos los asiáticos son flemáticos. Y se dice que las latinas o los latinos son más alegres, más emocionales, más no sé qué, puede ser un sanguíneo o melancólico que ya ahorita lo voy a explicar. Pero finalmente no se puede generalizar. Hay asiáticos que son bien melancólicos, súper melancólicos, hay que llevarles un pañuelo. Y aquí vamos con el siguiente temperamento, los melancólicos. Pero esperen, se me olvidaba de decir que las personas coléricas en temas de dibujos animados o de películas, podemos decir que el pato Donald, ese que de un momento a otro empieza a gritar, se enojan y uno dice, pero ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Cuándo lo hice? ¿Era para tanto que me hablaras así, que me gritaras, que me hablaras fuerte? El pato Donald. ¿Eres un pato Donald o eres un Simón? O por el contrario, eres un burro. Coméntanos. Siguiente, ahora sí, el melancólico. Las personas con personalidad
melancólica generalmente son introvertidas y muy prudentes. Se muestran bastante reservadas a cualquier situación que suceda a su alrededor. Son como esos bien detallistas, como, te cambiaste los zapatos. Oye, allí había como un pajarito, ya no está, porque el pajarito no está. Esos son los melancólicos. Generalmente se toman su tiempo para tomar decisiones, para calcular cada movimiento que van a hacer. Este tipo de temperamento aman la vida en familia y con sus amigos más cercanos. Es muy diferente al sanguíneo, que son amigos de todo el mundo. Ahora, estas personas que son con temperamento melancólicos, se dice que son pocos probables que se casen con un extranjero. Por lo mismo, porque no les gusta salir de su zona de confort, son muy cuadriculados. Una de las cosas no tan positivas de este temperamento es que se sacrifican mucho, demasiado por los demás, aún pasando por encima de ellos o ellas mismas. También les cuesta decidirse a la hora de tomar una decisión, por lo mismo que todo tiene que estar súper organizado y deben tomarse sus buenas horas, meses, años o siglos para tomar una decisión. Su humor también varía con facilidad, puede que un día esté feliz y al día siguiente estén llorando o tristes, generalmente tristes. Ahora, si hablamos de películas o muñequitos animados, seguimos igual con las ardillas de Alvin, las ardillitas de Alvin. Alvin sería el sanguíneo, Simón el flemático y Teodoro el melancólico, que llora por todo, llora porque sí, porque no y por si acaso. A veces sí son así, o se toman todo muy personal y en fin, pero son líderes innatos también. Por ser tan analíticos, necesitamos en el trabajo un líder analítico. Hay que contratar a un melancólico. ¿Qué pasa? Aquí hay algo muy interesante. En internet van a encontrar un montón de test de personalidad o de temperamentos que ustedes pueden aplicar para identificar qué tipo de temperamento eres. Si no conoces ninguno, me dejas su comentario acá y yo con mucho gusto les comparto el test que manejo generalmente para las personas que me consultan o para hacer algún tipo de actividades bien dinámicas en el trabajo en el que actualmente estoy. Pero ¿qué pasa? Que una persona desde su genética no solamente tiene un temperamento, generalmente va mezclado con un segundo temperamento. Pueden existir coléricos melancólicos, esas personas que se muestran así duras, pero de un momento a otro se ponen a llorar por X o Y motivo. Aquellos que son flemáticos, melancólicos, o un sanguíneo ¿con quién? Un sanguíneo colérico o un flemático sanguíneo, ¿sí? Siempre va a haber un temperamento que prevalece, que es el que tiene mayor puntaje y el segundo viene allí. Ejemplo, yo soy colérica melancólica. Generalmente tiendo a ir mucho a los resultados, a que las personas hagan el trabajo como deben hacerlo. O si mi familia o mi pareja va a decir tal cosa, lo debe cumplir, ¿sí? Pero hay momentos en que de pronto mi pareja me habla fuerte, duro, y por más fuerte que sea mi temperamento colérico, mi melancólico se activa y yo digo, ¿pero por qué me estás gritando? ¿Por qué me estás viendo así tan mal? Me pongo a llorar, ¿sí? Espero que esto haya sido de gran utilidad para todos ustedes. Llevar una relación no es tan fácil, porque sí o sí hay que analizar todo un paquete. Ahora, eso no significa que el hecho de que yo sea psicóloga, yo no tenga discusiones a veces con mi pareja. Claro, no somos perfectos, manejamos nuestras emociones. Un montón. Tenemos nuestras emociones, hay momentos en que se salen de control. Pero ¿saben qué es lo bueno? Que cada uno conoce ciertos conceptos que después de la ira, del enojo, hay que replantearse, hay que pensar, hay que analizar y ahí sí llegar a un acuerdo. Las discusiones es algo que siempre se da independientemente de tu profesión, de tu religión, de lo que sea. Siempre van a existir diferencias, pero eso hace parte de la humanidad. Así que muchas gracias por llegar a este video. Espero haya sido divertido e informativo para ustedes. Compártelo a todas estas personas
que independientemente tengan o no una relación intercultural, pues les va a servir para tener cualquier tipo de relación. Y ahí voy con el siguiente punto antes de finalizar, y es que no podemos, hay una frase de una autora muy famosa, mexicana, si no estoy mal, que dice que si te lo tengo que pedir, ya no lo quiero. Y creo que cada una sabrá a quién me estoy refiriendo. Y es que esto no debería ser así, porque le estaríamos atribuyendo a nuestra pareja el don de la telepatía, donde él o ella debe adivinar lo que quiero, cuándo lo quiero, cómo lo quiero y demás. Porque si no lo adivina, entonces no me quiere. No, eso no es real. Hay que hablar, hay que decir, venga, es que a mí me gusta que tú me digas, yo le digo a mi pareja, a mí no me digas amor, a mí dime mi amor. Me gusta que uses los pronombres posesivos. Y ok, y eso no significa que por el hecho de haberle yo solicitado eso, él no me quiera. Simplemente le estoy enseñando a él hacer esas cosas que para mí son importantes. Entonces, ojo con eso, parceras, ojo con eso, porque eso no es tan cierto de que ellos deben adivinar siempre lo que nosotros queremos. A veces no es tan fácil, a veces hay que hablarlo. Así que muchas gracias. Recuerden que mi nombre es Erika, soy una colombiana que actualmente está viviendo una relación a distancia con un chico de la India. Namaste.